Hoy comienza la serie de vídeos del lenguaje inclusivo y con esta serie voy a retomar mi canal de YouTube. Y desde este punto, en YouTube, vamos a tener las conversaciones con más profundidad. Lo primero que voy a dejar claro es que esto es una investigación en proceso. Una investigación que partió de una hipótesis que posteriormente voy a compartirles y la cual quiero profundizar académicamente con respecto a varios lineamientos que considero se están malinterpretando al momento de interpretar los alcances de nuestra lengua española. Debido a que es una investigación en proceso, considero que la manera adecuada de realizarlo es estableciendo definiciones, construyendo conceptos con ellas y proyectando acercamientos hacia una concepción general que nos permita luego crear un silogismo. ¿Por qué de esta forma? Bueno, porque quiero evitar de todas las maneras caer en una falacia. Y debido a que eso es un discurso más que cualquier otra cosa, necesito que tú me hagas saber si de alguna manera cometí un error en la interpretación que me haga llegar a una conclusión errónea o bien a una falacia. Necesito que eso sea así porque académicamente requiero de una antítesis muy sólida. ¿Cómo vamos a organizar estos vídeos? Bueno, con esta estructura dinámica pensé en que el término lenguaje inclusivo me caía perfecto. Voy a utilizar la palabra lenguaje y voy a utilizar la palabra inclusivo como las dos afirmaciones de un silogismo. Es por esto que la primera parte de esta serie de vídeos se va a dedicar a estudiar lenguaje como concepto de definición y los alcances interpretativos que se puedan asumir con respecto a ello. La segunda parte se va a basar en el tema de la inclusión y por supuesto también el análisis general y particular frente a la generalidad de este concepto. Y la tercera parte va a ser la conclusión del silogismo, basándose en toda esta estructura académica y lógica que se necesita para poder llegar a una conclusión que realmente sea satisfactoria. Vámonos entonces por lenguaje. Etimológicamente, lenguaje es una metonimia de lengua, lingua en latín. Lengua. Se dice que por su procedencia indoeuropea, anteriormente en el latín arcaico, se decía dingua, con una D mucho más parecida a una T. Y esta, por su raíz, es prima de la forma como se le decía o se le dice a la lengua en otros idiomas. Tungon en el protogermánico, tongue en el inglés, zunge en el alemán y tugo en el gótico. Esto tiene que quedar muy claro desde ya, porque vamos a utilizarlo posteriormente. En la mayoría de los idiomas, una gran cantidad de las palabras nacieron gracias a la metonimia. Le hemos dado desde la antigüedad nombre y definición a las cosas o a las ideas, tomando el nombre de otras, sobre todo tomando el fenómeno o la descripción del fenómeno para designar las cosas. Específicamente en el latín se veía que la lengua, al moverse, articulaba los sonidos y por ende utilizaron lengua para referirse a aquellos producidos por la raza humana. Y bueno, los idiomas, desde una reducción, son un consenso sobre un orden lógico de los sonidos. En otra parte voy a tomar el tema de la metonimia. Lenguaje, en la construcción provenzal occitana, unió lengua con el sufijo adge, que significa conjunto en latín, y etimológicamente se puede concebir al lenguaje como un conjunto de lenguas. Todo claro desde aquí. Ahora, desde la academia se ha definido al lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. O sea que hay una diferencia sustancial entre el lenguaje e idioma. Es por esto que se entiende que el lenguaje es el concepto general. Se usa lenguaje o lengua para referirse a lo general y este formalmente viene acompañado de lo particular. Por ejemplo, lengua de señas, lenguaje de programación, lengua española, pero también se utiliza lo general y lo particular para referirse a una forma de expresarse. Lenguaje culto, lenguaje sencillo, grosero, vulgar, forense, técnico. Y aquí llegamos a una de las preguntas principales. Cuando hablamos de lenguaje con respecto al lenguaje inclusivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con la primera interpretación, en donde lo particular establece una diferencia sustancial en la lengua o el lenguaje, de la misma manera como se diferencia, por ejemplo, la lengua de señas del lenguaje de programación, o desde la forma de expresarse, en donde lo particular establece una percepción personal, en donde lo particular establece una concepción personal, desde la evolución cultural o académica del individuo, lenguaje forense o lenguaje sencillo. Y esta diferencia hay que entenderla
y es muy importante por una simple razón. La primera construye su propio consenso y la segunda se basa en el consenso de la cultura del idioma para poder crear sus propios términos. Si yo digo que el término lenguaje en el concepto de lenguaje inclusivo tiene una diferencia sustancial en la lengua o en el lenguaje, estoy diciendo que esta forma de expresarse es diferente a la de la lengua española. Por ende, nada le debe importar a los hispanohablantes lo que se haga o no se haga con él. Así como a mí, como hispanohablante, no me afecta en absoluto que un programador prefiera utilizar Python en vez de C++. Pero debido a que en las diferentes manifestaciones en las que se ha promulgado el lenguaje inclusivo se ha solicitado que un tercero cambie su manera de hablar debido al requerimiento particular, la conclusión es que se habla del lenguaje inclusivo como una forma de expresarse. Y aquí, debido a que ya se habla desde una modificación del idioma, específicamente de la lengua española, en pro de una forma de expresarse particular, tenemos que analizar entonces primero qué es el idioma. En mi cuenta de TikTok, Moisés Escritor, estoy subiendo una serie de vídeos que titulé Alfabeto, los sábados. Y allí hablo sobre todo el contexto cultural que tiene nuestro abecedario y cada una de las letras. Y es porque quiero hacerle entender a los espectadores que alcance con este tipo de contenidos que nuestro abecedario es una construcción cultural. Cada letra que utilizamos tiene un hilo histórico increíble, lleno de mitología, de perspectiva, de contexto histórico y por supuesto de muchísima cultura. Nosotros utilizamos un idioma que se ha construido y concebido desde hace muchísimas generaciones, milenios de generaciones. Y es por esto que el idioma, desde una perspectiva humana, es cultura. Si citamos a Cervantes, paréceme, Sancho, asegura Don Quijote, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre. El idioma es la madre de todas las culturas, porque gracias al idioma, todas las culturas se han podido mantener existentes, debido a que gracias a él y únicamente por él se ha podido transmitir. La receta de un buen burrito mexicano que te enseñó tu abuela, la forma como debía utilizarse el maquillaje o las vestiduras en un desfile nacional, los poemas de Gabriela Mistral, el realismo mágico de Gabriel García Márquez y por supuesto el libro de todos los libros en la lengua española, El Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y desde la cultura, el legado, las palabras que te dijo tu padre antes de partir, el primer y último te amo que escuchaste, la emoción de tu madre y de tu padre cuando escucharon que dijiste mamá o papá. El español es un idioma que se ha transmitido de generación en generación, lleno de historias buenas o malas, las cuales lo han definido hasta ser lo que, porque somos el producto de todos los que han vivido antes que nosotros. Uno de los ejemplos más palpables y hermosos sobre el alcance de la cultura con respecto a las lenguas es el de Israel, en donde la comunidad judía adoptó el hebreo como idioma oficial, modernizado por Eliezer Ben Yehuda. Según su interpretación, no hay cultura sin lenguaje y no existe un país o un suelo en común sin una lengua en común. De esto hablaremos más adelante. Así que debido a que el idioma es cultura y ésta se ha construido por la humanidad, yo insisto personalmente que todos los idiomas son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y se deben respetar como tal. Entonces, volvamos al asunto. Entendemos entonces que el lenguaje inclusivo es una forma de expresarse y entendemos que utiliza como medio principal la lengua española para comunicarse. Y debido a que se ha promulgado a que se debe respetar a aquellos que prefieran el lenguaje inclusivo, debemos analizar si desde el idioma no existe una contrapartida a este concepto. Y por supuesto que responda, se debe respetar también a quienes usan la lengua española. Vámonos a un caso práctico. Una persona que está en una clase de universidad se está refiriendo a todos los asistentes y dice compañeros. Y un asistente se queja y dice, yo no soy tu compañera, soy tu compañere. Aquí hay tres opciones.
modificar el discurso refiriéndose a todos como compañeros, hacer caso omiso a esta reclamación o contraargumentar una respuesta frente a esta manifestación. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si esta persona le responde, lo siento, pero el español es mi cultura y yo la respeto? ¿Su argumento es válido? ¿Consideran que esta persona tiene derecho a hacer respetar su idioma como manifestación de su cultura? ¿Recuerdan esos videos que se hacen virales en donde extranjeros se acercan a hispanohablantes a insultarlos porque están hablando en español? ¿Qué considerarían en ese concepto que es lo justo? ¿Que el hispanohablante le dé la razón al extranjero y comience a hablar su idioma? ¿O que defienda su idioma? Vamos a retomar el tema del idioma hebreo. El hebreo moderno tiene una influencia significativamente alta del idioma español. Y esto es debido a que la pronunciación y la forma como se concebió el hebreo moderno se basa en la cultura de los sefardíes, la de los judíos que vivían en la corona de Castilla o Aragón. Bueno, al grano. El hebreo y el español coinciden en la presencia de dos géneros gramaticales, masculino y femenino. Ya les conté con respecto a cómo Israel adoptó el hebreo. Todo el trabajo histórico y cultural que invirtieron para poder lograr esta hazaña. Ahora les pregunto, ¿ustedes qué creen que respondería un judío si alguien le dice que no puede utilizar los dos géneros gramaticales de su idioma porque está mal? Que tiene que modificar sustancialmente la lengua que utilizaron sus profetas, la lengua de las inscripciones del Mar Muerto o las lenguas que están en las tumbas de sus antepasados. Yo creo que la respuesta es muy obvia. Voy a hablar desde una percepción personal. Anuncio todo esto en el vídeo debido a que creo que la primacía del interés particular sobre el general, hablando del interés general con respecto a la cultura, nuestro idioma, está ganando terreno hoy en día debido a que se está aprovechando que los hispanohablantes no están conectados culturalmente con su idioma. Somos demasiado pocos los que entendemos esa conexión tan importante entre el idioma y nuestra cultura. Y como hipótesis considero que es por esta razón que las tendencias con respecto al lenguaje inclusivo han avanzado tanto en el español, porque debido a que las personas no son conscientes de su conexión con la esencia de su idioma, no tienen cómo argumentar para su protección. Y lo que generalmente hacen es o guardar silencio o ceder. Sí sé, porque lo he evidenciado, que se siente una pequeña molestia cuando se ven, por ejemplo, este tipo de vídeos. Excuse me, you're telling me not to speak my native language? You're being really prejudiced, ma'am. You're being really prejudiced. I didn't tell you. I said you should speak it. You know, O este tipo de vídeos. Clients at your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking very violent. I mean, sometimes they do. Every person I listen to, he spoke it, she's speaking it, is America. Que atacan directamente al español y al hecho de ser hispanohablante. Entonces yo creo que si hablamos desde idioma y el uso del lenguaje inclusivo como una forma de expresarse, sí existe una contrapartida de este. Y creo que es un argumento que tenemos que tener en cuenta si queremos interpretar de manera justa esta situación. Que una persona responda ante los reclamos algo como, lo siento, pero el español es mi cultura y yo la respeto, parece muy válido. Incluso, diría yo, a que es más válido a que alguien me diga que no se identifica con los géneros gramaticales que utiliza mi idioma. ¿Por qué considero yo que es más válido? Por el argumento de que el interés general prima sobre el particular. Y la cultura es uno de los fundamentos más importantes del interés general. Mantener el idioma como patrimonio es un interés de las naciones. Y gracias a eso es que hoy somos 585 millones de hispanohablantes en el mundo. Desde una interpretación un poco reduccionista, decir lo contrario es como decir que yo tengo derecho a decirle a los mexicanos que no pueden ponerle picante a sus comidas porque a mí no me gusta. El picante en la culinaria de México es cultura y esta atañe a todo el pueblo, en este caso al pueblo mexicano. Entonces con esto encontramos varias cuestiones. Tenemos que responder cómo el pueblo se quiere denominar a sí mismo, cuál es el consenso cultural que ha evolucionado para que el español sea lo que es hoy en día, y si hay alguna salida que permitan que ambas concepciones con respecto al uso de la lengua española apliquen y sean válidas. Y esto lo veremos el otro domingo.
Gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy feliz de volver a YouTube. Es un contenido que disfruto mucho más y el cual me encanta profundizar con más pasión. En TikTok voy a comenzar a subir contenido ligero, de ortografía, latinismos y otras cositas. Y los invito a seguirme. Instagram voy a comenzar a utilizarlo como una forma de comunicarme más inmediata y te invito a seguirme. Y por último, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este vídeo si te gustó el contenido. Chao y hasta el próximo vídeo.